Milatanaka, Culiacanaka, a Tucuyuauque Masicunas, hermanas y hermanos, muy buenas noches. En primer lugar quisiera agradecer a todos los organizadores de Jaya por haber pensado en mi trabajo. Para mí es un honor estar aquí y compartir todos los trabajos que he podido desarrollar desde mi niñez y bueno, hasta mi juventud plena, y que hoy en día disfruto de lo que hago. Bueno, este trabajo ha sido por una pregunta muy grande después de haber migrado a la ciudad. Terminé mi bachillerato en Chayapata y luego pasé a La Paz para Academia de Artes, donde me llenaron de varias herramientas académicas que había que tener una lectura más formal. Y bueno, después de terminar, quise regresar a la comunidad con todas estas herramientas para poder ayudar a las mujeres. Quise traducir todo lo que me había alimentado, pero fue imposible de traducir, porque veo que todos los trabajos que se había desarrollado tenían una terminología completamente diferente a lo que nosotros conocemos en su propia lengua como aymara y quechua. En ese sentido, empecé a entender que la dinámica del lenguaje de textil era completamente diferente entre lo práctico y lo académico. Y viendo esa diferencia, empecé a entender de que la comunidad requería realmente una reflexión acerca de estos trabajos y tanto también la academia que tendría que reflexionar para poder entender mejor. Bueno, ya que había este problema, yo quisiera agradecer plenamente a una persona que me ha acompañado en este trabajo. Sé que para ella ha sido muy difícil porque no es nada fácil, y además desde la práctica hacia la academia y no de la academia hacia la práctica, que no pudo suceder. Quisiera agradecer a Denise Arnold y Juan de Dios Yapita, quienes han puesto sobre la mesa todas estas bibliografías que me alimentó la memoria y me hizo a preguntar y responder de una manera que las mujeres de la comunidad me han ayudado. Puso sobre la mesa el primer libro que me acuerdo de Raúl Dacor, de 1962, y miré y bueno, pensé que el lenguaje más complejo porque el trabajo estaba hecho en inglés, publicado en Washington. Luego miré de Nancy Catherine en 1977, igual publicado en Washington y con un lenguaje más académico del norte. Luego pasó al trabajo de Andrew, que también hace en 1977, sobre los patrones de cara de urdimbre, publicado igual en Washington, en la lengua inglesa. Y bueno, después de haber entendido estos tres lenguajes, no se pudo transferir este lenguaje que ellos manejan hacia la academia, de la academia hacia la práctica. Pues traté de resumirlo para la comunidad, porque la comunidad tenía esa emergencia de preguntarme y decirle cómo me puedes ayudar si usted ha ido a la universidad y cuál va a ser su aporte en la comunidad. Y bueno, aquí comienza el show con la comunidad. Esta es la primera ronda de trabajo en la propia comunidad, mirando cómo nosotros entenderíamos en su propio lenguaje, desde su propia dinámica. Muchos académicos trabajan en mano con todas estas bibliografías que he mencionado, pero hay más que eso, hay cientos de bibliografía de todo el mundo, de Norteamérica, Europa y Sudamérica como copia, incluso propia Bolivia, nuestros propios académicos. Entonces, este trabajo cuando comienza a fluir plenamente, también acudí a la consulta de supuestamente los vocabularios más cercanos, como por ejemplo de Ludovico Bertonio, consultando por ejemplo cómo se diría en esa época en aymara rueca. Y claro, la pregunta ahí del académico es ¿cómo se llama esto? Y la respuesta es rueca.
pero nunca ha preguntado cómo funciona la rueca, cuántas partes tiene la rueca y esas partes a qué corresponde. Veo que no estaba completa. Entonces empiezo a dinamizar el trabajo con la comunidad y recuperar ese lenguaje, recuperar desde las propias comunidades, desde el propio lenguaje en aymara, en quechua. Gracias a Dios hablo las dos lenguas, porque mi mamá es aymara, mi papá es quechua, y pude entender mejor. Entonces entiendo que, por ejemplo, cuando se ha comenzado, no simplemente el textil estaba mirado desde un punto más completa, sino más bien desde un punto de afuera, como yo vería a ustedes, y diría, en este auditorio hay muchas caras distintas, con ropas de color, y las personas me están oyendo, unos muy atentos, otros están conversando entre ellos, ejemplo. Y bueno, ese trabajo que se tuvo de los académicos no nos llevó a la esencia fina por ejemplo, de esta división de las ruecas, de sus entradas. Y bueno, me ha hecho preguntar un montón de informaciones. Entonces comencé realmente a preguntarme qué tan complejo era el textil. Y bueno, en estos talleres resulta que hemos empezado a sistematizar sobre las materias primas, pero cómo las materias primas tienen que tener una acción antes de llegar a la materia prima. Entonces aquí comenzamos a trabajar en la región de Caracara-Charcas, pero por la demanda de que las mujeres querían colaborar en distintas regiones, porque era la recuperación de esta esencia de la ciencia y la tecnología desde los Andes en distintas regiones. Se adjunta, por ejemplo, la región lacustre, y tenía que trabajar en todos los Andes, mirando, por ejemplo, Perú, norte de Chile, norte de Argentina, parte de Ecuador y Bolivia. Entonces, esa información, cuando se ha empezado a sistematizar, esto es una manera de sistematizar que nos ha ayudado a entender mejor el proyecto Infotambo Chayapata. Bueno, yo comencé muy joven, desde 1900, a trabajar con las tejedoras en una organización que se llama Apsuyaptanak en mi región, y empezamos a sistematizar de toda la cadena operatoria de la crianza del camélido. La crianza del camélido es tan importante que requiere incluso analizar los pastos, que es la alimentación, la propia tierra de que produce el pasto. Tuvimos que recoger todas las semillas y diseminar de nuevo, y con ese brote de las nuevas semillas, a la alimentación se pudo controlar, por ejemplo, un rebaño, qué espacio requiere. Y además, esas alimentaciones como los pastos, qué minerales cargaba para tener, por ejemplo, buena lana. Eran preguntas. Y era un equipo muy multidisciplinario donde se ha trabajado con agrónomos, con biólogos, en fin, y creció demasiado el equipo. Entonces comenzamos a mirar a toda esta cadena de la crianza primero para poder ver la materia prima, y empezamos a entender incluso que ese ritmo de la crianza del camélido no se puede esquilar en cualquier momento, tiene sus épocas. Y varía la lana incluso según su esquila, si es lana muerta, si es lana viva. Lana viva es de un animal vivo, cuando viene con las propias características, bien fina y suave. Y cuando es un animal muerto ya es más rústica, ya no tiene las mismas características de un animal vivo. Todo ese lenguaje nos ha ayudado a entender cuándo nacen las crías, cuándo hay que poner los aretes, cuándo hay que poner las vitaminas, cuándo hay que desparasitar, cuándo hay que separar, porque hay una época de joven también que llega el camélido, se separa de la mamá y hay que llevar la tropa incluso a otro lugar para que estén los jóvenes incluso con más libertad en otro lugar, y las hembras para cuidar que no tenga este maltrato de los machos, ejemplo. Y luego incluso el propio cruce, cómo tiene que tener ese cruce, por ejemplo, de una región que viene de lejos, y la misma
sentido de arrear, ¿no? Porque tienes que arrear de otra región los machos y luego hay que hacer todo un ritual de cruce donde se cubre con textiles, donde se baila, donde se canta, donde la poesía fluye como nada. Es impresionante, ¿no? Es realmente conexión, conexión, conexión que se abre. Esta sistematización nos ha ayudado a entender toda esta complejidad de la materia prima y esa materia prima cómo pasa a su transformación ya a un hilo, que interviene un objeto. Por esa razón nosotros decimos objeto y sujeto, porque es un personaje que empieza a ayudarte a hacer hilo. Bueno, llegamos a esta sistematización, entendemos que ha sido muy importante, pero en su propio lenguaje. Esto era netamente pensado por la comunidad, porque la comunidad tiene que entender que no simplemente hilar es por hilar, sino hay realmente especialidades que especifican. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos la gran variedad de tisis. Tisis es el eje principal de la tortera, de la rueca. Los más chiquititos se encuentran en la parte arqueológica. Eso hoy en día desapareció. Pero se puede ver las réplicas que se ha hecho para hilar hilo de vicuña, por ejemplo, porque requiere una rueca. Entonces uno imagina cómo ha sido el pasado y cómo hoy en día tenemos transformado hacia el lenguaje del mismo objeto, incluso que cambia en tamaño y que cambia también en darte un buen producto de distinta manera. Entonces, así tenemos tice pequeño, tenemos tice mediano y tenemos tice grande. Esa jerarquización funciona muy bien en Aymara y en Quechua y es bien preciso. Se dice Hisk akapu, Hach akapu, Taipiran kapu, ¿no? Y esos capus te dan productos específicos. Los chiquititos te dan hilos finos. Los medianos te dan hilos que no son tan gruesas, que son las murmullas, que son los intermedios. Y luego los hachacapus te dan hilo grueso, como para las camas, puyos, etc. Bueno, tenemos igual la tortera. La tortera viene de la misma manera que son los famosos pirarus. Tenemos hachapiraru, tenemos hiskapiraru, tenemos taipipiraru. Y bueno, así hemos seleccionado en su propio lenguaje y luego qué tipo de resultados tienes. Y luego cómo se empieza a coleccionar la lana. Por ejemplo, la lana no simplemente que es toda la lana del cuerpo del animal es lo mejor, sino hay partes que realmente hay que saber y eso te dirige a qué tipo de producto llega en realidad. Si no conoces eso, no tiene sentido. Entonces, por ejemplo, los famosos cayucayus, que son en las piernas del camélido, normalmente va a soga porque son fibras gruesas, son fibras ásperas, se llaman uiwis, por ejemplo. Incluso cuando la llama, por ejemplo, tiene muchas fibras rústicas, los uiwis, se empieza a seleccionar. Y hay estos seleccionadores que son los famosos huacarañani, ¿no? Uiwarañani. Había los uiwaradores que eran niños, que dedicaban plenamente, porque por los dedos así, que son tan chiquititas, que puede agarrar finamente y no mezclarlo, podían hacerlo así, precisamente como una máquina. Entonces había especialistas que trabajaban y estos uiwiris o wakiris eran realmente muy especializados para seleccionar la lana de todo el cuerpo. Luego se pasaba recién a este hilado, hoy he hablado de la jerarquización, y de eso recién se entra en toda la cadena operatoria en realidad, que va en distintas direcciones, de por ejemplo hilar, torcer, después de torcer, ovillar, después de ovillar, tintorear, después de tintorear, volver a torcer, porque tienes que ser la primera paso, segundo paso, y luego viene recién el urdido, y dentro del urdido hay estructuras específicas para que funcione el telar de una manera simple o compleja. Y después de esta estructura recién vienen las técnicas. Y gracias a las técnicas que uno va obteniendo, tú tienes recién la iconografía. Gracias a eso tú tienes la iconografía. Antes de eso no. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la parte académica? La parte académica simplemente consulta la iconografía. Dice, ¿esa iconografía qué significa?
pobres tejedoras normalmente no pueden responder qué significa, porque para ellos el significado está en el proceso de torcer, de hilar, si es Z, X, fino, texturado, N resultados. Entonces, mirando toda esta complejidad, nos ha dado el resultado de este primer libro que se llama Ciencia de las Mujeres, y pude entender esta complejidad porque cómo la materia prima influye hacia un producto. Y esto simplemente era para poder ayudar a las comunidades, sistematizar y decir, así funciona el textil, que es la voz propia de las mujeres que ha trabajado en esto y que realmente nos apropiemos para los jóvenes que en el futuro tengan algo para consultar y trabajar. Bueno, gracias a este libro salté a otro trabajo, que es el segundo libro, que es Estructuras y Técnicas del Textil. Si no hubiera conocido este proceso de la cadena operatoria del primer libro que hablo, no hubiera entendido tampoco toda esta complejidad de estructuras y técnicas del textil. Entonces, en ese trabajo empecé a sistematizar y tenemos, por ejemplo, todas las estructuras que está, no sé si funciona esto bien, que está aquí. Todos estos son las estructuras. Y está todo en aymara y quechua, que es maya paya, ¿cómo se llama? Maya tilata, paya tilata, kimsa tilata, pusit tilata, piscat tilata, sohtat tilata, pacalcot tilata. Todas esas tilatas son estructuras porque va de lo simple a lo más complejo. Hay una predominancia de las personas que predomina en todos los Andes desde el 1 hasta el 2. Eso es muy común verlos. Incluso podemos tener iconografías bien desarrolladas, pero los complejos, en 100 mujeres hay una sola, que es a nivel doctorado. Y luego tenemos las famosas técnicas, que lo ven en la parte superior, que es aquí. Desde aquí tenemos, tenemos por ejemplo, creo que no está funcionando, llano. Después del llano viene penecillo, del penecillo a complementarios. Eso fue un gran debate porque cuando comencé a mirar las bibliografías, es cierto que se ha trabajado en su propio lenguaje, en este caso, por ejemplo, desde el inglés. Del inglés traducir al español, y del español al aymara, imposible. Entonces, lo que nosotros hicimos es recuperar en aymara, en quechua, y traducir al español y al inglés, pero también mantener en equilibrio con esta información para que no sea tan confusa. Entonces hemos empezado a adjuntar, y luego viene recién, para nosotros, para las tejedoras, es los famosos escogidos, nosotros llamamos palla. Palla es por término matemático que tiene que predominar, si es par, es impar, ¿no? Entonces hay maya palla, hay paris palla, hay chulla palla, hay quinza palla, hay pusi palla. Todas esas pallas incluso nos ha llevado a entender cómo la iconografía funciona en su propio contenido. Los impares, por ejemplo, te lanzan más geométricos, los pares te lanzan más, yo diría, iconografías que tiene que ver como cóndor, águila, que es figurativo. Entonces, esa dimensión nos hace entender con más claridad por qué estos predominios te dan estos lineamientos. Y llegamos a resultados súper interesantes, ¿no?